a Pablo Sores, que también es el psiquiatra del servicio de psiquiatría del hospital. Así que venimos a presentar un poquito cuál es nuestro trabajo que hacemos específicamente con pacientes con obesidad que están en proceso de bariátrico, o sea que van a pasar por una cirugía bariátrica. Entonces, venimos a hablar un poquito de este trabajo interdisciplinario que hacemos con el equipo y cuál es el objetivo y cuáles son las intervenciones que hacemos, ¿sí? ¿Nos pasa acá? ¿Y no? A ver. A ver, con el mouse por ahí. No nos pasa la otra. Ahí está. Ahí está. Bien. Y por ahí nos interesa, porque si bien nuestro trabajo acá en el hospital es medio específico en cuanto a pacientes con proceso de cirugía bariátrica, es una pregunta que nos atraviesa a todos los que pasamos por las cuestiones clínicas, en el consultorio, ¿no? Porque a veces las mejores indicaciones médicas no logran sostenerse en el tiempo, ¿sí? Vienen esos pacientes que vienen con mucha información de lo que saben, que tienen que hacer. Nos pasa en cuestiones de obesidad, obesidad mórbida, que saben qué dieta hacer, qué ejercicio hacer, cómo son las actividades que tienen que estar realizando. Sin embargo, pareciera que ahí en el medio algo está pasando que no llegan, no lo logran, lo sostienen un rato, lo sostienen un tiempo. Entonces se ven estas cuestiones de alta y baja, ¿no? Del peso, ¿no? Que a veces con mucha motivación logran bajar mucho de peso, pero después no lo sostienen y tienen un aumento, una cuestión del peso que se les eleva, ¿sí? Entonces, es un poco nuestra interrogante y también nuestro desafío, ¿sí? Pensar un poquito qué pasa en ese medio, ¿no? ¿Qué pasa en eso que a veces decimos que parece que es un agujero negro? Que, bueno, ¿sabe? Tienen la información, pero no la pueden llevar a cabo. ¿Eh? Bien. Em, Ahí está. Bueno, como bien sabemos, la obesidad es una de las enfermedades que son multicausales, que hay muchos factores y variables que influyen, ¿sí? Tenemos los factores médicos, metabólicos, ¿sí? Alimentarios, contextos familiares, funciones cognitivas, conductas, emociones, ¿sí? Todo esto hace pensar justamente en la enfermedad como un trabajo interdisciplinario, ¿sí? No podemos pensarlo solamente de la parte nutricional, de la parte metabólica, ni siquiera de la parte emocional, sino que trabajarlo en conjunto. Y es tan compleja esta cuestión de la obesidad que sabemos que la Organización Mundial de la Salud lo toma como una de las enfermedades más complejas y que más están preocupados, ¿sí? Sobre todo en Argentina hay un alto grado de obesidad. Entonces hay que hacer esa mirada amplia, ¿no? Una mirada interdisciplinaria, una mirada que sea teniendo en cuenta los aspectos que van influyendo en lo que es la enfermedad en sí. Y por ahí sumo un segundito, Sí, ¿no? En relación a lo que es la mirada desde la salud mental, ¿no? Hay un gran campo de injerencia en todo lo que tiene que ver la cuestión emocional, ¿no? La cuestión cognitiva y el manejo conductual frente a distintas situaciones o estresores, ¿no? sí. Por eso volvemos a decir, si bien nosotros hablamos específicamente de obesidad y específicamente de cirugía bariátrica, esto también es un poco llevarlo a la práctica de cada uno, ¿no? Saber que a veces tenemos indicaciones claras o sabemos lo que pasa, pero otras cosas surgen que no se puede llevar a cabo, que no se pueden sostener. Sí, incluso a uno mismo, ¿no? Muchas veces en ciertas situaciones también, ¿no? Nos pasa de ciertas cosas que uno sabe que hay que hacer, pero que después a la hora de ponerlo en práctica es mucho más complejo, ¿no? Okay. Y de ahí entonces, bueno, surgen muchas de las preguntas que nosotros también nos hacemos. La cirugía es un momento, ¿no? En la historia del paciente, pero a lo largo de este proceso, ¿no? Tanto desde nutrición como desde la parte médica, ¿no? Se viene haciendo todo un proceso previo de preparar al paciente para esa instancia. Y desde el lado de la salud mental también nosotros trabajamos mucho en lo que es la parte de la evaluación de los pacientes desde el área más psicológica psiquiátrica, ¿no? Y de acompañarlos, sobre todo, a empezar a dimensionar, ¿no? Lo que tiene que ver con las expectativas, cómo imaginan, ¿no? Muchas veces aparece la idea de la cirugía, ¿no? De ciertos tratamientos como desde una idea más mágica. Y bueno, va a requerir desde el paciente mismo, ¿no? Un posicionamiento muy activo respecto de todas las distintas cosas que va a tener que hacer, respecto bueno, de un montón de cambios de hábitos y de dinámicas que están muy arraigadas. Sí. Entonces, Y que si bien sabemos que la cirugía es una opción, ¿sí? Y vuelvo a decir, este es lo que nosotros venimos a mostrar ahora, sabemos que hay otras, ¿no? Otras medidas también que ayudan, que es una herramienta más, una estrategia más, fármacos y todo lo que sea que hace y se piensa en función justamente de la obesidad y de lograr un peso
más saludable. Y así como trabajamos digamos, en el momento previo a este tipo de intervenciones, también se acompaña al paciente una vez que la intervención ya ocurrió, ¿no? Y que nosotros pensamos como que hay dos momentos distintos. Un momento es ni bien el paciente vuelve, regresa, ¿no? Comienza a adaptarse a todos estos cambios, en donde aparecen cambios muy importantes a nivel de la imagen corporal, del reconocimiento del propio cuerpo, ciertas situaciones que generan mucha frustración, ¿no? Y que en un primer momento todo eso se sostiene muy bien porque hay una cuota muy grande motivacional, ¿no? Que hace que los pacientes, bueno, tengan de alguna manera como, pongan un gran esfuerzo que se sostiene también desde los cambios que esperan ver y desde las expectativas que tienen. Pero que después a largo plazo, sí, lo que se ve es que hay muchos estudios que dan cuenta que después de los 6 meses hay una recidiva en muchos casos importantes y que bueno, que tiene que ver con que hay otros factores que empiezan a entrar en juego a la hora de poder sostener todos estos cambios bueno, que se requieren. Sí, y por ahí plantear un poquito que si bien este trabajo es mostrarle lo que hacemos específicamente acá, también tenemos como dos patas fundamentales, que uno es más la acción, pero también hay algo de investigación y de evaluación que hacemos del paciente y de evaluación y de investigación que nos sirve justamente para pensar intervenciones posibles. Entonces, cuando hablamos de evaluación, lo hablamos a nivel más personal, pero también a un nivel un poco más científico, si se quiere, como para tener fundamentos y dar cuenta de nuestra intervención. A la hora de hacer las evaluaciones con los pacientes, nosotros lo que tenemos en cuenta son principalmente tres grandes áreas, ¿sí? Una que tiene que ver con valorar los aspectos o variables más cognitivas. No solamente si el paciente puede comprender, ¿sí?, las implicancias de una cirugía, ¿sí?, si está en condiciones de tomar ciertas decisiones, ¿no?, que van a impactar de manera significativa en los hábitos, ¿no?, digamos, en conductas que va a haber que modificar, sino también si aparecen los recursos o las funciones, ¿no?, cognitivas necesarias para poder sostener, por ejemplo, un plan de alimentación, organizar y direccionar la conducta hacia ciertas metas, ¿sí?, inhibir algunas conductas que no son adecuadas para poder garantizar algunos resultados. Entonces, todo eso, digamos, no es solamente un apto o no apto, sino que la idea justamente es poder pensar en la singularidad de cada paciente y qué tipo de intervenciones o herramientas van a servir para acompañarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y por otro lado, sabemos que hay una alta comorbilidad, ¿no?, en los pacientes con obesidad de algunas enfermedades, de algunos trastornos más de índole afectivo, ¿sí?, como ansiedad o depresión, en donde, bueno, son variables que por ahí a priori no aparecen cuando uno habla con el paciente, pero que a medida que uno va indagando un poquito más, muchas veces, ¿no?, hay algunos síntomas que por ahí no están tan registrados por el propio paciente, pero que nos dan cuenta, ¿no?, de que hay algo de esto a lo mejor que puede estar, digamos, en el trasfondo y que nos va a dar perfiles también muy distintos, ¿no? No es lo mismo un paciente que a lo mejor no puede, no sé, llega a su casa después de un día complicado en el trabajo, ¿no? Va a buscar algo para comer, encuentra en la heladera y agarra lo primero que encuentra, ¿no? Por ahí detrás tenemos un paciente que no pudo organizarse para ir a hacer las compras, que no pudo organizarse para preparar la comida para estar en ese momento. Y a lo mejor tenemos otro paciente que lo que dice, no, bueno, es que yo llego y necesito algo rico en ese momento, darme un gustito, ¿no? Y el escenario es totalmente distinto. Entonces, bueno, la idea es poder, de alguna manera, ¿no?, poder conocer un poquito más de digamos, dónde están los principales desafíos y poder acompañar desde ese lugar, Sí, ¿no? identificarlos, ¿no? Porque como decimos, si venimos con una receta general para todos, bueno, no, para todos no es lo mismo si llego a casa y como porque no me puedo organizar o si llego porque necesito una satisfacción que sea más del lado de lo alimenticio, ¿no? De la alimentación, ¿sí? Y también en el plano conductual y en el plano vincular, es decir, hay patrones de afrontamiento frente al estrés, ¿no?, que muchas veces lo que hacen es reforzar ciertos circuitos, ¿no?, en donde el paciente, bueno, recae, ¿no?, en conductas que se van repitiendo y que, digamos, atentan contra el autocuidado, ¿no?, que es acá lo que estamos enfocándonos en garantizar. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las redes. No es lo mismo un paciente que tiene un entorno, que lo acompaña, que lo ayuda con... Yo me acuerdo de una paciente que los hijos le iban llevando el calendario de los turnos, lo acompañaban, ¿no? Y otra cosa es cuando llegan a la casa y dicen, bueno, una vez que comas esto no pasa nada, ¿no? O en ciertas situaciones donde por ahí no hay una colaboración en el entorno, que bueno, que va a ser un obstáculo con el cual tenemos que trabajar. Sí, también trayendo un poquito un ejemplo, me acuerdo también de otra paciente joven que tenía una obesidad bastante mórbida, complicada, joven ella, y en su casa ella manifestaba que intentaba seguir patrones alimenticios como más saludables y sin embargo en la casa comían guiso delante de ella, ¿no? Em,
fue como una posible intervención también trabajar con la familia, pero bueno, sabemos que a veces tenemos limitaciones, ¿no? Limitaciones por parte de lo que es el entorno. Pero bueno, un poco lo que estamos hablando, que a veces no solo la intención del paciente, sino también la red como ayude y acompañe. Sigo insistiendo con el botón. Ahí. Bueno, por ahí la idea es presentarles un poquito cuál es la manera en la cual nosotros trabajamos, ¿no? Digamos, desde la entrevista nosotros indagamos todo lo que tiene que ver con preguntas respecto de qué es lo que motiva al paciente a optar por este tratamiento, cuándo comenzó con esta problemática. Muchas veces aparecen situaciones o factores de estrés o situaciones muy circunstanciales, ¿no? Que funcionan como desencadenantes a la hora de, digamos, de empezar a tener una ganancia mayor de peso. Y también para contextualizar un poco, ¿no? En relación a la historia del paciente, antecedentes clínicos, antecedentes psicológicos y psiquiátricos, un poco la historia en relación a la problemática y al contexto general, ¿no? Y después utilizamos instrumentos más propios del campo PSI, ¿no? Que tienen que ver con distintas escalas, instrumentos que un poco lo que hacen es prestarle palabra al paciente para reconocer algunos de los síntomas que podrían presentar, ¿no? Son escalas que pueden rastrillar síntomas de depresión, de ansiedad, de regulación emocional, y que a lo que nosotros nos van a ayudar es que muchas veces en estos pacientes por ahí está descrito, ¿no? Que cuesta mucho el reconocimiento de las propias emociones, de lo que pasa a nivel del cuerpo. Entonces, de esta manera, bueno, es una herramienta para poder conocer un poquito más respecto de estos síntomas y si son cosas que están presentes. La evaluación neuropsicológica nos da un montón de herramientas para poder pensar más en términos de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De las funciones cognitivas, de la atención, de la memoria, funciones ejecutivas. Y las técnicas proyectivas lo que nos dan es, nos permiten como una aproximación más en términos de la autoimagen del paciente, ¿no? De cómo se ve a sí mismo, de cómo proyecta algunos aspectos por ahí más de su mundo interno. Y todo esto en el contexto de poder conocer, ¿no? Lo que tiene que ver con antecedentes clínicos y en el intercambio, ¿no? Con el resto de los profesionales del equipo. Por ahí, digamos, hablábamos recién, hacíamos, ¿no? Como un continuo en relación a lo que implica el proceso de la cirugía bariátrica, ¿no? Y hablábamos de un momento que es un hito, que es el momento de la intervención, ¿no? Y qué pasa cuando el paciente vuelve a su casa, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué cosas van a cambiar en la vida del paciente? ¿Qué cosas van a tener que modificarse? Sobre todo teniendo en cuenta que hay una limitación que es física, ¿no? Cuando pasan por la operación, bueno, la cuestión de la ingesta de la alimentación, como por ahí lo venían haciendo, se reduce, ¿no? Por una cuestión física de algo que no es lo mismo como puede ingresar la comida, porque después, si hay en abundancia comida, se sienten mal y vienen otras cuestiones. Entonces, me parece que pensar en esto justamente nos hace hablar un poquito de estas funciones ejecutivas que venimos diciendo, ¿no? Y que se tienen que poner en práctica y que a veces se ponen en práctica, pero que hay que hacer algunas modificaciones. Y esas modificaciones no son fáciles de hacer, Por ¿sí? ejemplo, Llevan tiempo. el paciente va a tener que empezar a modificar rutinas, prever, ¿no? Ir digamos, comprar en el supermercado y tener opciones que sean acordes al tipo de ingesta que puede tener, ¿no? Determinados tipos de alimentos. Va a haber que poder recordar que tengo tal turno, ¿no? Que tengo que ir a tal reunión de seguimiento, ¿sí? Va a haber que empezar a estar muy atento, ¿no? Ante ciertas situaciones que van a despertar como conductas más automáticas, ¿no? De poder frenar, poder revisar esa conducta y poder hacer algo distinto, ¿no? Flexibilizar la respuesta frente a determinadas situaciones. Y todo eso implica un montón de cambios, ¿no? Dentro de dinámicas o patrones que están como muy arraigados. Sí, sobre todo hábitos y rutinas, ¿no? Lleva mucho tiempo poder modificar algunas de estas cuestiones, porque a veces nosotros tenemos hábitos bien incorporados y que son hábitos que, bueno, lo hacemos, la mañana me levanto, lavo los dientes, ¿no? Eso ya está incorporado, pero hay hábitos que nos llevan a situaciones que no son del todo saludables, que son las que tenemos que modificar y nos cuesta, ¿sí? Y Cuesta mucho. Y sobre todo pensaba también a nivel cultural, ¿no? Nosotros estamos muy atravesados por el tema de la alimentación en lo social, ¿no? De, digamos, de la comida como un momento de encuentro. Y eso también es algo que, bueno, que empieza a ser algo que hay que empezar a revisar y a elegir, ¿no? A tomar alguna decisión en relación a eso. Bien. Y en función de eso, nombramos, ¿no? Nuevamente a las funciones ejecutivas, que algunos autores por ahí las describen como este especie de director de orquesta, de aquello que va a ayudarnos, ¿no? Como a poder ponernos una meta, poder
hacer toda una secuencia de pasos para llegar a esa meta, poder tener la motivación para sostenerla, ¿sí? Monitorear, ir corrigiendo y revisando a lo largo de ese proceso, ¿no? Distintas conductas y poder, digamos, revisarlas y corregirlas sobre la marcha. Y en función un poco de todo esto, nosotros nos empezamos a hacer un montón de preguntas respecto de, bueno, de qué manera todo esto incide, ¿no? Hay distintos estudios que dan cuenta de algunas características neuropsicológicas de los pacientes con obesidad, en donde aparecen, ¿no? Algunas cuestiones respecto de qué es lo que pasa a nivel de la planificación, ¿no? De la inhibición, de la flexibilidad. Entonces la idea fue, desde el equipo, ¿no? Estuvimos con un proyecto que duró 2 años en donde trabajamos específicamente en explorar el perfil neuropsicológico de los pacientes que venían a hacer las evaluaciones dentro de nuestro servicio, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Con que, bueno, en el 78% de los casos, el rendimiento en tareas propias de funciones ejecutivas estaba por debajo de los puntos de corte que proponía el instrumento. ¿Esto explica linealmente por qué después observamos ese tipo de dificultades? No, porque como vemos hay un montón de otros factores que también van a incidir, ¿sí? Pero de alguna manera nos da cuenta de ciertas dificultades que para nosotros va a ser importante poder conocer para poder pensar justamente en intervenciones que nos ayuden a acompañarlos frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Porque también lo que vamos a observar es que, digamos, a nivel, lo que nosotros observamos desde a nivel ejecutivo, tiene un correlato muy importante también con lo que tiene que ver con lo emocional y con lo conductual. ¿Sí? Entonces, vimos asociaciones, por ejemplo, en que en pacientes con niveles de ansiedad muy elevados, el rendimiento ejecutivo era mucho menor. Entonces, también nos pasa que pacientes con muchos recursos, en situaciones de ansiedad, por ejemplo, situaciones de estrés, no logran hacer uso de esos recursos para poder responder cuando en otro contexto a lo mejor sí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se va a expresar en distintas conductas sobre las cuales también va a ser importante poder intervenir. Es interesante pensar en este trabajo porque si bien ahora traemos un recorte, ¿sí? específico de lo que nos parece pertinente para lo que les queremos mostrar, también surgieron otras cuestiones, ¿no? Y que también nos dio mucha información para seguir pensando justamente en esta población. Y hay muchas de las cuestiones sociales que también interfieren, ¿sí? Miradas del peso, quién consulta, quién no consulta, ¿no? Que por lo general consultan más mujeres que varones y sin embargo los varones tienen un nivel de obesidad mucho más complejo que las mujeres. Digo, entonces esta investigación nos dio mucho más herramientas como también pensar y seguir pensando en las intervenciones posibles. Sí, incluso recuerdo una que nos había llamado mucho la atención. Nosotros les preguntábamos por qué motivo estaban pensando en hacer este tipo de intervenciones, ¿no? La mayoría de las respuestas tenían que ver con mejorar la calidad de vida o una cuestión de salud. El tema estético, corporal, ¿no? No aparecía prácticamente en ninguna de los pacientes. Ahora, cuando se trabaja a nivel grupal, que ahora les vamos a contar un poquito más, es una de las temáticas que más aparece, ¿no? La relación con el propio cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo después de atravesar la cirugía? ¿Qué pasa con las limitaciones del cuerpo desde lo estético, pero también desde lo funcional, ¿no? Todo lo que no se estaba pudiendo hacer y lo que de repente, bueno, empieza a ser una posibilidad también, ¿no? Bueno, y de ahí que entonces, desde la evaluación y la investigación, nosotros nos paramos para, digamos, en función de todas estas preguntas, también para pensar intervenciones específicas, ¿no? En función de todo esto bueno, que fuimos recortando. Y de ahí la idea de pensar dispositivos que acompañen a los pacientes para afrontar estos desafíos tanto antes como después de la intervención. Bien, muy bien. Y esos dispositivos que contamos, que son grupales, ¿sí? Van a ser dos dispositivos, unos que son previos a lo que es la cirugía bariátrica en sí, propiamente dicha, y después, una vez que se operaron, ¿sí? Como haciendo grupos más de acompañamiento, de contención, y ahora vamos a hablar un poquito bien. Lo que nos interesa mucho es pensar en estos talleres fundamentales que son como al principio, ¿no? Mientras van haciendo otro tipo de estudios y otras cuestiones nutricionales también que van pasando por distintas consultas. La idea es que se puedan tomar un tiempo, ¿sí? Para reflexionar, para pensar todas estas cosas que vamos viendo en las evaluaciones, porque como decía Mariana recién, hay a veces se dicen frases que son como más correctas, ¿no? Me quiero operar para una mejor calidad de vida y que después vemos en esta cuestión de lo grupal y en esta cuestión de empezar a reflexionar y de este espacio que se da en esta cuestión de la grupabilidad y escuchar a otros, que
lo físico también tiene un valor importante, ¿sí? Cambiar el aspecto físico es un valor que están reconociendo por el cual pasan por la operación, ¿sí? La cuestión de las enfermedades de la obesidad tiene algo que es una cuestión de culpa, ¿no? Medio como que socialmente se los ve como, bueno, si no bajas de peso es porque hay una falta de voluntad, ¿no? Entonces vas a la operación porque te es más fácil. O porque cómo te vas a operar para cambiar el físico, si pones un poco de esfuerzo lo vas a lograr. Y eso también genera mucha culpa. Entonces, como vimos acá un poco en la investigación y en los distintos espacios que atravesamos, que no solo es por motivación, digo, ¿no? No solo es falta de motivación. ¿Sí? Sino que faltan otras cosas más, que es la que nosotros empezamos a trabajar y lo ponemos en palabras. ¿Sí? El taller tiene como objetivo justamente poner en palabras, reconocer emociones, reconocer sentimientos, saber cuál es la motivación, ¿sí? La motivación y la motivación personal, porque si bien lo hacemos en forma grupal, la idea es que sea propio de cada paciente. ¿Sí? Que cada paciente se lleve esa herramienta, se reconozca para que después lo pueda sostener en el tiempo. ¿Sí? Las distintas actividades que hacemos es empezar un poco con las expectativas, ¿sí? ¿Qué expectativas tengo con relación a la operación? ¿Sí? ¿Qué me imagino que va a pasar? ¿Sí? Reconocer la historia de la obesidad, y eso nos parece, dentro del ámbito, ¿no? de salud mental y psicológico específicamente, nos parece algo fundamental, ¿sí? Tomarse ese tiempo para pensar en esos altibajos, en esto sub y baja de peso, ¿qué pasó? ¿No? Porque a veces lo tomamos como algo re natural, subió, bajó, a los 20 subía, a los 25, pero ¿qué pasó en el medio? ¿Hubo algún hecho traumático, hubo una pérdida significativa, había alguna cuestión emocional que ingería o interfería para sostener esta cuestión del peso? ¿Sí? Entonces, plasmarlo en un papel, plasmarlo en palabras, hace que uno reconozca y que también empiece a identificar que lo emocional tiene mucho que ver en esta cuestión de sostener por ahí un peso ideal o saludable. Bien, otras cosas que nos parece importante es la anticipación de situaciones, ¿sí? Esto que decía un poco Mariana recién. Organizarse, pensar qué me va a pasar en lo social, ¿sí? Si yo tengo alguna situación de evento y sé que me van a estar preguntando y dale y comé, ¿no? Con todas esas cuestiones que por ahí generan como incomodidad, trabajarlas previamente en este espacio grupal. Primero porque va a ser un espacio contenido, un espacio que va a ser de comunión donde todos estamos en la misma situación y porque también nos permite ir un poquito adelantándonos, bajando como esas expectativas, ¿no? Como esa cuestión media ideativa que a veces nos quedamos carburando en la cabeza cuando lo ponemos en palabra, cuando lo pasamos a actuar una y otra vez, seguramente cuando llegamos a esa situación estemos de la misma situación nerviosos o con alguna cuestión más emocional, pero que tenga más herramientas porque ya pasó por experiencias previas de pensar, ¿sí? Entonces nos parece que lo grupal, justamente, y estas actividades previas tienen como ese objetivo. Bien, y sobre todo la construcción de hábitos, ¿sí? Ya dijimos que construir hábitos es muy difícil porque es desconstruir algo que ya estaba armado, ¿sí? Entonces tenemos que repensar nuevamente cuál es el camino, cómo tenemos que hacer, ¿no? Eso que nos salía fácil, bueno, por ahí no es lo mejor, tenemos que pensar otras estrategias y eso nos lleva tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Porque no lo tenemos automatizado. ¿No? Entonces, la parte grupal, la parte de estos talleres tiene como ese objetivo, que sea inicial, que sea un principio, que sea un acompañamiento previo a la operación con esta motivación, reconocerse, ¿no? Es como parar un poco la pelota y que las emociones pasen un poco por el cuerpo, ¿no? Que pasen con el cuerpo, que yo las pueda identificar, que pueda empezar a manejarlas diferentes. Bien, después les contamos un poquito qué hacemos en el otro, cuando ya se operaron. Bien, las herramientas que utilizamos en el taller, algunas que les vamos a nombrar, siempre tenemos en cuenta que los talleres son únicos, ¿sí? Si bien son específicos para previo a cirugía bariátrica, son únicos porque siempre va a estar, no sé, formados por pacientes particulares, con problemáticas distintas. Entonces se va a ir armando un poco en función de las necesidades de los pacientes. La primera actividad, como decíamos, es ver un poco las expectativas, y hablamos de lluvia de ideas, y ahí es escuchar qué surgen, qué cosas van surgiendo, ¿sí? La historia de la obesidad, esto que ya les había dicho previamente, que nos parece que es fundamental,
que puedan pasar por esa experiencia todos, y después empezar a identificar el hambre físico y el hambre emocional, ¿sí? A veces estas identificaciones las hacemos con algunas estrategias, ay, no toco, esto, con algunas estrategias y algunas herramientas que por ahí tienen que ver con distintos colores que vamos poniendo como semáforos a las emociones, ¿no? Para ver en qué situación estoy, cómo las fui resolviendo. Pensan también en encaminar las emociones, lo que le decía antes, corporalmente cómo me siento con esa emoción, ¿no? Si estoy triste, me siento más, ¿no? Como más para abajo, o si estoy enojado me encojo más, ¿no? Siento como más tensión corporal. Todo eso requiere un trabajo y una propuesta que hacemos en la actividad grupal que tiene justamente el objetivo de empezar a reconocer estas emociones para poder hacer más sostenible lo que va a ser y sostener la cuestión del peso ideal, ¿sí? Y fundamentalmente, y esto por ahí es un poquito con lo que es el objetivo general de las intervenciones grupales, porque después hacemos, una vez que se operan, lo que es los grupos, ¿sí? Los grupos de contención, los grupos una vez operados, ¿sí? Que tiene como objetivo justamente un poco más amplio, un poco más no tan estructurado, y que va a tener como objetivo acompañar en lo que es el después. Por ahí empiezan a aparecer ahí, ¿no? Los primeros obstáculos, ¿no? En lo cotidiano, empiezan a bajar las expectativas y a encontrarse en la realidad con situaciones que, bueno, muchas veces las estrategias que uno pone en práctica no son las mismas que pone otro, ¿no? Y que desde ahí la resonancia que esto genera en los demás y el poder escuchar cómo otros lo resuelven o lo abordan, o sugerencias y demás, nos ayuda, ¿no? A poder incluir o incorporar distintas estrategias que lo que hacen es ampliar el abanico de recursos, ¿no? Después iremos viendo cuál es más funcional para cada uno. Sí, y es una construcción, ¿sí? Es una construcción grupal, ¿no? El grupo va a ayudar a construir las herramientas que sean posibles para cada una de las personas, ¿sí? Siempre decimos lo mismo, algo que sea posible. Si vamos a decirle al paciente que tiene que comer avena o tiene que cocinar budín de avena, y por ahí trabaja 28.000 horas porque no llega a fin de mes y no le va a ser tan posible, ¿no? Entonces va a ir generar una situación donde nosotros mostramos lo que tendría que ser como ideal, entre comillas, y una realidad del paciente que le genera más frustración que otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es en función de las posibilidades del paciente. Por eso estos espacios funcionan de esa manera, ¿sí? Son reflexivos, son grupales, es para armar comunidad, es para armar redes, y eso es lo fundamental. El objetivo de todas estas intervenciones es que cuando terminan, ¿no? Un poco lo que es el trabajo, ¿no? Cuando termina el trabajo terapéutico en todos sentidos, ¿sí? Y cuando ya como profesionales de la salud nos vamos corriendo un poco para que hagan la vida más solos, ¿no? Más autónomos, y en ese correrse, la idea es que hayan adquirido todas estas herramientas, ¿sí? Una construcción, siempre decimos lo mismo, es construcción de esas herramientas. Y como fundamental nos parece que se vayan con una red de apoyo, que identifiquen con quién puedo consultar, quién me ayuda, quién no me ayuda, quién me favorece, ¿no? No sé, me Sí, me tira, aporta, me acompaña. sí, me acompaña, ¿no? ¿Quién está en esta conmigo? Hasta se arman el mismo grupo compañeros que se van consultando, ¿sí? O se van ayudando, se van preguntando, mirá, no sé qué me pasa, me siento más o menos así de la paz, a mí me pasó, yo consulté, ¿no? Y eso es lo que nos parece importante y fundamental, ampliar un poco la red de apoyo, ¿sí? Sí. ¿Estos talleres son obligatorios para todos los pacientes que se van a operar? Mirá, no son O sea, sé obligatorios. que todos tienen una consulta con psiquiatría, con psicología, Sí. pero Sí, en realidad no son obligatorios, ¿no? Insistimos mucho del No está la espacio. invitación, claro. está Exactamente. abierto para el que quiere. Claro, nosotros después hacemos la invitación masiva, reiteramos, tienen varias instancias que sí son obligatorias y en esas instancias, no solo del área de salud mental o de psiquiatría, son los que decimos, bueno, te viene bien el taller, ¿no? Y cuando se hace la devolución también, sino desde el equipo, ¿no? Todos los médicos saben de estas actividades, entonces van a estar reforzando esta inserción, pero en realidad no son obligatorios. Pero hay una evaluación formal. Sí, Sí, Para sí. Eso sí, sí.
Todos los pacientes tienen una instancia que en realidad consta de distintas etapas dentro de lo que es el circuito de la evaluación o de la valoración por el equipo de psiquiatría, ¿no? Primero una admisión con psicología, posteriormente una evaluación psicodiagnóstica en donde se utilizan todas las herramientas que les contábamos recién y después la valoración por psiquiatría también. Y el servicio tiene muchas propuestas de tratamiento. ¿Les ha pasado tener que apoyar pacientes, ponerle no apto para cirugía? En realidad ha pasado que en algunos casos, por ahí no en la mayoría, pero en algunos casos, ¿no? Aparecen dificultades que nosotros encontramos en la evaluación que por ahí nos llevan a pensar que el paciente por ahí no está comprendiendo el alcance de la decisión que va a tener que tomar, o que emocionalmente, no sé, me acuerdo de un paciente en un contexto de un duelo muy complicado, que bueno, no era el momento donde estaba con los recursos emocionales para poder afrontar todos los cambios que esto iba a requerir, ¿no? Y que en esos casos muchas veces lo que uno sugiere es, bueno, vamos a postergar la fecha, ¿no? Si se quiere, pero lo que vamos a hacer es tratar de trabajar durante este periodo para poder, bueno, fortalecer a ese paciente o ir generando los recursos para estar en mejores condiciones, ¿no? A veces hay que contemplar también si hay a lo mejor cuestiones clínicas que hacen que esto sea algo muy necesario o que pueden también posponerse un poco, ¿no? Ahí entra un poco la mirada interdisciplinaria, ¿no? O sea, la posibilidad de hablar con el resto de los profesionales. Sí, pensar si la operación no tiene que ser algo, ¿no? de una necesidad más, una cuestión más médica, más clínica, ¿no? Entonces ahí es donde está justamente este diálogo interdisciplinario. Pero un poco como decía Mariana, ¿no? Cuando hay alguno de esos casos, sí se habla mucho en el equipo y se propone cómo se va construyendo esas estrategias y esas redes. Por lo general es eso, ¿no? Cuando se necesita que vayan a un espacio psicológico, inmediatamente, y ahí sí se les ofrece, ¿no? Casi como, bueno, esta es la condición que tenés que tener, y se va acompañando para después reevaluar a ver si está en condiciones de ser operado. Sí. Un poco lo de los talleres, la verdad que nos parece que sí, que sería como ideal que todos pasen por esa instancia, pero bueno, sabemos que expectativa de realidad. No depende solamente de lo que a nosotros nos La parece. indicación. Sí, ¿no? De la indicación. Sabemos que después hay otras cuestiones más burocráticas que ya no dependen de nosotros, pero que sí consideramos que tendría que ser una instancia donde todos puedan atravesar, ¿no? Puedan pasar y puedan tener esa experiencia. ¿Costoso? Sí. No sabemos, a ver. Ay, no sé. Repetí la pregunta para que ustedes... Sí, perdón. Acá la participante preguntaba si es costoso, ¿no? Si es costoso el tratamiento. Y estamos acá en dudas porque no. Aparte también. Seguro que estamos por el taller entero unos 40.000 pesos. Claro. Pero todo el tratamiento no lo sabemos. No, el taller entero. El taller. Claro, el taller. El taller. Comentalo. Sí, lo que estaban acá comentando es que el taller, esta participación que nosotros proponemos que puedan realizar previamente serán... Sí, claro, plan de salud también, que es un costo de 40.000 pesos aproximadamente todo ese taller, siempre que sean de plan de salud. Muy bien. Bueno, por ahí esto sí es más gráfico de lo que veníamos hablando, ¿no? Esta importancia de lo grupal, pensar las estrategias, validarse en el grupo, formar redes. Por ahí algo que está muy bueno, que muchas veces se da en el grupo, es esto de plantear situaciones de la vida real, ¿no? Que a los pacientes les suceden, ¿no? Y de qué manera, como ensayar estrategias en ese momento, ¿no? De qué manera abordar esa situación y ahí de entre todos construir herramientas distintas para poder, bueno, afrontar esa situación y toda la connotación emocional que eso conlleva, ¿no? O sea, tanto decir que sí como decir que no frente a alguna situación, ¿no? Y bueno, eso es algo que a nivel grupal siempre es mucho más rico que a nivel individual. Sí. Nosotros hablamos de herramientas en el ámbito psicológico, que es el role play, ¿no? Que nos parece muy interesante que puedan pasar justamente para pensar en esas actividades posibles o en esos escenarios posibles para poder ver cómo lo podemos resolver, ¿no? Cómo es la mejor manera de resolverlo. Vuelvo a decir, no quiere decir que no voy a tener la ansiedad en ese momento, pero voy a tener como más estrategias trabajadas previas, ¿sí? Y Entonces, mayor registro. y mayor registro exactamente de eso emocional.
Bueno, un poco para ir cerrando, ¿no? La idea era contarles un poco entonces cómo por ahí, partiendo, ¿no? Desde la evaluación a la valoración de los pacientes, ¿no? En distintos momentos del proceso, esto nos permite a nosotros poder particularizar, ¿no? Lo que cada paciente necesita y poder pensar en intervenciones específicas que se enriquezcan, ¿no? De toda esta información y de todo esto que vamos conociendo y que a su vez nos van aportando también nueva información y nuevas herramientas para ir abordando las situaciones o los desafíos que se van planteando una vez que, bueno, que el paciente se encuentra con situaciones que va a tener que ir aprendiendo a resolver de manera distinta, ¿sí? Bueno, si tienen alguna pregunta. Gracias. Claro,